El ciclo de la vida avanza y el Edén quedó atrás. Ahora, la historia se escribe con sangre y valor. El viento soplaba distinto fuera del Edén. Las flores ya no eran eternas. Las espinas crecían junto al trigo, y la muerte, hasta entonces desconocida, se cernía como una sombra inevitable. Pero la vida continuó. Eva concibió y dio a luz a su primogénito. Lo miró con asombro y dijo: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Lo llamó Caín, cuyo nombre significaba poseído, forjado. Tiempo después, tuvo otro hijo, Abel, que significa vapor, soplo. Sus nombres, como presagios del destino. Caín fue agricultor. Trabajaba la tierra con manos fuertes, forjadas por el sudor. Abel fue pastor. Cuidaba ovejas con corazón tierno, atento a cada gemido. Un día, ambos ofrecieron sacrificios al Señor. Caín llevó fruto de la tierra. Abel trajo lo mejor de su rebaño, con grasa y sangre, símbolo de entrega total. Y Dios miró con agrado a Abel, pero no a Caín. No por los elementos, sino por el corazón que ofrecía. Caín ardió, no solo de celos, sino de algo más profundo, resentimiento contra su hermano y contra Dios. La voz del Eterno le habló una vez más. ¿Por qué te has ensañado? El pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Un día llevó a Abel al campo, y allí se levantó contra él y lo mató. La tierra que antes había dado fruto bebió sangre por primera vez. ¿Dónde está tu hermano, Caín? No sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Y la respuesta de Dios fue como un trueno. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín fue maldito, errante, vagando sin raíces, marcado por Dios, no para morir, sino para vivir con su culpa. Y Eva lloró a su hijo muerto, y al hijo vivo que se convirtió en fugitivo. Pero la historia no terminó ahí, porque Dios permitió que una nueva semilla brotara. El dolor de Eva era como una herida abierta, un hijo asesinado, otro maldito y errante. El Edén estaba lejos, pero Dios no se había olvidado de su promesa, y así Eva concibió nuevamente. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Lo llamó Set, el designado. Y en su nacimiento, el linaje de la esperanza fue restaurado. De Set nacerían hijos, y de sus hijos, generaciones. Hombres que comenzaron nuevamente a invocar el nombre del Señor. La luz de la fe, aunque débil, no se había extinguido. Los siglos pasaron como hojas arrastradas por el río del tiempo. La humanidad creció, se multiplicó, y poblaron la tierra con ciudades, música, herramientas y civilización, pero también con orgullo, corrupción y violencia. Entre esos descendientes surgió un hombre diferente. Su nombre era Enoc. No era rey, ni guerrero, ni inventor de arpas, pero caminó con Dios como lo hizo Adán antes de la caída. Su vida era una antorcha entre las sombras, y un día Enoc desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió, fue arrebatado. Se convirtió en símbolo de que aún había camino hacia lo alto. Pero mientras unos pocos buscaban al Eterno, la mayoría se alejaba. Los hombres se volvieron crueles. Los pensamientos eran oscuros. Las ciudades se tornaron nidos de arrogancia. Dios miró a la humanidad y su corazón se dolió. La tierra, una vez virgen y sagrada, estaba manchada. Pero no todo estaba perdido, porque entre esa generación podrida había uno. El mundo era un estruendo de maldad. Los fuertes oprimían a los débiles. La sangre corría en los campos como si la tierra se hubiese acostumbrado al dolor. Cada pensamiento del ser humano era perverso, cada impulso una traición contra el Creador. Y entonces, Dios habló, con tristeza, no con furia. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero en medio del caos, uno brillaba como faro en la niebla. Un hombre recto, íntegro, que caminaba con Dios, como Enoc. Su nombre era Noé. Dios lo llamó con palabras que estremecerían a cualquier otro. He decidido acabar con toda carne. Hazte un arca, un barco titánico, no para navegar mares, sino para sobrevivir a un juicio que caería del cielo. Lluvia, una palabra desconocida en aquellos días, sería el instrumento. Y aguas, no de vida, sino de limpieza y juicio, cubrirían la tierra.
Noé no dudó. Durante décadas, mientras otros se burlaban, trabajó con fe inquebrantable. Golpe tras golpe, madera sobre madera, el arca tomó forma como un símbolo de obediencia frente a la incredulidad. Cuando estuvo lista, Dios envió los animales. 2 a 2, de cada especie, caminaron hacia el arca como si obedecieran una orden ancestral inscrita en sus almas. Pájaros, bestias, reptiles, la creación respondió. Y Noé, junto a su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, entraron al arca. Entonces, sin manos humanas, Dios cerró la puerta. Un silencio cayó sobre la tierra, pero no duraría mucho. Las nubes se oscurecieron, el aire se volvió denso, y el primer trueno rugió, como un grito del cielo. Y entonces, la lluvia cayó, no como un rocío gentil, sino como el llanto desatado del cielo mismo. El firmamento se abrió en grietas de furia, y de las entrañas de la tierra brotaron fuentes de agua como si el mundo se partiera por dentro. Los ríos desbordaron sus márgenes, las montañas comenzaron a hundirse, las ciudades fueron tragadas por las olas, los hombres gritaban, pero ya no había arca para ellos. El juicio que Dios había anunciado no era metáfora ni amenaza, era una realidad rugiente. Durante 40 días y 40 noches, las aguas no cesaron. El arca, como una gigantesca bestia de madera, flotaba entre cadáveres de árboles, ruinas de ciudades y ecos de lo que una vez fue la civilización. Dentro, Noé y su familia oraban. Escuchaban el crujir de la tormenta, pero también el silencio de la esperanza. Ellos no eran perfectos, pero Dios los había cubierto con gracia. Afuera, el mundo se reiniciaba en agua. Todo lo que el pecado había tocado fue arrancado, disuelto, enterrado bajo el peso del juicio. Pasaron días, luego semanas, luego meses. El arca se convirtió en su universo, y Noé esperaba, con los ojos puestos no en el agua, sino en el cielo. Finalmente, Dios recordó a Noé, no porque lo hubiese olvidado, sino porque era el tiempo del renuevo. El viento sopló, las aguas comenzaron a ceder, las montañas asomaron sus picos, tímidos como sobrevivientes. Y un día, el arca descansó sobre los montes de Ararat. El juicio había terminado, pero la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar otra vez. Las aguas retrocedieron como si obedecieran una orden silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo, la tierra volvió a respirar. Noé abrió la escotilla del arca. Una ráfaga de aire puro, cargado de nuevos comienzos, le golpeó el rostro. Envió un cuervo, pero el cuervo no volvió. Después envió una paloma, y volvió sin nada. Una semana más tarde, volvió con una rama de olivo en su pico. La paz había regresado. Entonces, al fin, Dios le dijo a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales que están contigo». Y así lo hizo. Noé descendió del arca como un nuevo Adán. La tierra estaba limpia, aún húmeda, pero libre de corrupción. Su primer acto no fue construir casa ni buscar alimento. Fue levantar un altar. Allí ofreció sacrificios a Dios con profunda gratitud. Y el aroma del altar subió hasta el cielo, no como humo, sino como señal de un corazón redimido. Entonces Dios habló, pero esta vez no con juicio, sino con pacto. «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el día y la noche». Y como señal eterna de ese pacto, puso su arco en las nubes, no un arma, sino un símbolo de promesa, un arco iris, una corona de luz después de la tempestad, un recordatorio de que, aunque el juicio puede caer, la misericordia siempre tiene la última palabra. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra». Era un nuevo comienzo, pero donde hay humanos, también renace el conflicto. Pasaron las generaciones. Los hijos de Noé se multiplicaron y poblaron las llanuras. Sem, Cam y Jafet dieron origen a pueblos, culturas y naciones. La tierra volvió a llenarse, pero también la soberbia volvió a crecer. En una vasta llanura de Sinar, los hombres se unieron en propósito y voz, pero no era una voz de adoración. Era una voz que decía: «Vamos,
Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre. No mencionaban a Dios. Querían alcanzar el cielo sin el Creador. Querían eternidad sin obediencia. La torre comenzó a elevarse, piedra sobre piedra, como una lanza contra el trono del Altísimo. Y mientras subía, también subía la arrogancia humana. Pero el cielo observaba. Dios descendió, no porque necesitara acercarse, sino para mostrar que la altivez humana es pequeña a sus ojos. Entonces dijo: «He aquí, son un solo pueblo, y todos tienen una sola lengua. Esto es solo el comienzo. Confundamos su lenguaje para que no se entiendan». Y así, en un instante, la torre quedó en silencio. Palabras dejaron de coincidir. Manos dejaron de cooperar. La unidad se rompió como un vaso de barro. La obra quedó inconclusa, como testimonio de un orgullo inútil. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión. Dios dispersó a los pueblos sobre la faz de la tierra, y las lenguas nacieron, los clanes se alejaron, y el mundo se fragmentó. Pero mientras los hombres se perdían entre sus propios idiomas, Dios preparaba a uno solo, un hombre que no levantaría una torre, sino que creería una promesa. Las voces se apagaron en la llanura, pero en el horizonte una nueva historia comenzaba a tejerse. Entre las sombras de un mundo fragmentado, el eco de un llamado atravesó la tierra y los siglos.